Hoy les presentamos a uno de nuestros docentes, Jamer Hollander Mazo Chavarría. Él es docente de la institución, él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Está realizando su maestría en contratación estatal también en la Universidad de Medellín. Es asesor y consultor jurídico en el sector empresarial y abogado litigante. Le damos la bienvenida a él, esperamos que sea de mucho provecho para ustedes y puedan adquirir muchísimos conocimientos con esta actividad. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes para todos y todas. Antes de dar inicio, me gustaría saber si están escuchando bien, si no hay novedad Sí, en el audio. perfecto, perfecto, Jamer. Listo, gracias. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Perfecto. Listo, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Por Una favor, las cosa personas le que están decimos. asistentes, los que estén asistentes, por favor, todos apagan el audio para que esto facilite un poquito más el proceso de comunicación, igual que las cámaras respectivas. Listo, aquí vamos a hacer algo. Vamos a seguir el siguiente orden del día, ¿cierto? Vamos a contextualizarlos. Esta cátedra abierta realmente está dirigida, y aquí encontramos afortunadamente, a todos los estudiantes de la institución universitaria Marco Fidel Suárez. No obstante, tenemos invitados externos que, si bien no pertenecen a la institución universitaria, pues han decidido y se les ha extendido la invitación para, de cierto modo, contextualizarnos en lo que es los fenómenos del derecho laboral y sobre todo en el contrato de arrendamiento en virtud de la declaratoria de ese estado de emergencia sanitaria. Eso es más o menos el contexto. Yo me permitiré entonces publicarles una diapositiva para... Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ya se lo escucho. Bueno, estaba diciendo que, si bien esta cátedra está dirigida en su gran mayoría a los estudiantes de la institución universitaria Marco Fidel, hay invitados externos de otras universidades, otros profesionales y colegas que por sí se les da la bienvenida, y así es el paso para conocer nuestra institución universitaria. Este espacio realmente está destinado es para hablar sobre... Profe, se te está silenciando el micrófono. Y ya, derivados de lo que es la declaratoria de estado de emergencia en ocasión al coronavirus COVID-19. ¿Listo? Entonces yo me permitiré compartirles unas diapositivas en manera que yo voy exponiendo. Agradecería que las personas que tengan preguntas las puedan formular a través del chat, e inmediatamente terminemos lo que sería este encuentro, este diálogo, esta charla, poder responderles la mayoría de preguntas posibles. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, jóvenes, bienvenidos pues a esta institución universitaria Marco Fidel Suárez. Unas opiniones respecto a los fenómenos derivados del coronavirus en materia laboral y en materia de contratos de arrendamiento. Pero esto se realizará en virtud de los decretos legislativos expedidos por el gobierno nacional. ¿Sí? Ese es el orden a seguir frente a estos parámetros. Para tales efectos,
vamos a abordar nosotros primero, considero pertinente contextualizarlos. ¿En qué escenario se da la promulgación de estos decretos legislativos por parte del gobierno? Esto lo haremos a través del concepto, definición del estado de excepción. Posteriormente, haremos una cercanía a lo que es la clasificación de los contratos de trabajo, las causales de terminación del contrato de trabajo y sobre el contrato de arrendamiento, y por último, haremos unas consideraciones. Pero más que consideraciones, son observaciones de invitaciones de tipo jurídico tendientes a extender una invitación interpretativa y jurídica mediante la entrega de elementos interpretativos respecto a la norma. ¿Sí? Entonces, estos decretos legislativos que van a regular o que son las que generan tendencias de la aplicación laboral en este contexto, se da en virtud de la denominado estados de excepción. Estos estados de excepción están consagrados en nuestra Constitución política. En esos estados de excepción encontramos entonces el estado de guerra, el estado de conmoción interior, y por último, y está que traigo aquí a colación, está el contenido en el artículo 215 de la Constitución política. Este artículo 215 nos dice que también podrá declararse esos estados de excepción cuando nos encontremos que haya una perturbación grave o inminente del orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. Aquí subrayo el concepto de calamidad pública, porque precisamente la calamidad pública es la que permite originar que mediante el decreto 417 del 2020 se declare el estado de emergencia sanitaria, ¿sí? En virtud de este fundamento constitucional. Entonces, este estado de excepción por calamidad pública o emergencia económica y demás requiere, para poder nacer o darse o declararse, que haya solicitud del presidente de la República y con sus respectivos ministros, en el sentido jurídico de que el gobierno se entiende como aquella conformación entre el presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno y cada uno de sus ministros, inclusive departamentos administrativos y demás, pero aquí hablamos de los ministros y el presidente de la República que conforman el gobierno y por ende declaran el estado de emergencia. Ese artículo 215, el estado de excepción, también nos van a decir que se hacen por periodos de 30 días, ¿cierto? Que de sumado pues, no puedan exceder los 90 días calendario. También tiene unos trámites necesarios, que aquí es muy importante, que es que el gobierno, en este caso a través del presidente de la República, no está obligado, pues, perdón, repito, el presidente de la República no va a expedir decreto legislativo por expedir decreto legislativo, sino que eso toma importancia porque precisamente a este presidente o a estos decretos legislativos se le ejercerá un control constitucional automático o un control constitucional oficioso. Veamos cómo opera lo de ese control constitucional un momento. Profe Hollander, no se te escucha nada. Oigan ustedes por qué no van a entrar a la cátedra. Les estaba enseñando, vi aquí que había problemas. La
Corte Constitucional va a ejercer un control constitucional respecto a esos decretos legislativos. Y la Corte Constitucional va a ejercer un control constitucional automático u oficioso. Automático en el sentido que el presidente de la República, una vez expida dicho decreto legislativo, pues deba enviarlo a la Corte Constitucional para que ésta ejerza control constitucional. Y si dentro del día siguiente el presidente de la República no emite o no remite dicho decreto legislativo a la Corte Constitucional, dentro de los 2 días siguientes la Corte Constitucional de oficio ejerce ese control constitucional. Hasta ahí no hay ningún problema. Obviamente, vamos a ver que también a través de los mecanismos de control de constitucional, muchos de nosotros como ciudadanos podemos ejercer de cierto modo un control constitucional mediante la demanda de inconstitucionalidad de determinados decretos legislativos o normas contenidas o disposiciones normativas contenidas en estos decretos legislativos. Además, este artículo 215, que aquí es donde nos acercamos un poquito más a lo que es o lo que nos corresponde a nosotros, es que hay una prohibición o un límite a esos decretos legislativos. Y esa limitación o límite a esos decretos legislativos nos lo trae el inciso final del artículo 215, que me permito leer. El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo. ¿En cuáles? Estamos hablando de los decretos legislativos derivados de esa declaratoria de estado de excepción. Y allí es donde nosotros nos encontramos decretos como el decreto 488, el decreto 579, el decreto 391 de 2020. E inclusive, frente a la declaratoria de ese estado de emergencia, el Ministerio del Trabajo trajo a colación también la que fue la circular 021 del 2020. Y en esta circular 021 nos trae, para los que son empleadores, unas disposiciones, o haciendo, mejor dicho, un recorderis. Vea, señor empleador, tras de estas emergencias, estas son las opciones que usted tiene, con las cuales cuenta, para dar una solución a esta contingencia. Entonces, los decretos en los cuales vamos a centrar nosotros, como de cierto modo, a hacer un análisis, una interpretación, partimos pues del decreto 417 del 2020. De hecho, decreto es aquel mediante el cual se declara el estado de emergencia, de estado de excepción por emergencia sanitaria. Allí, los decretos que generaron problemática a la declaratoria de emergencia son el decreto 457, que ya sabemos nosotros que es con el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional, el decreto 488 del 2020, y aquí es donde nos tratan pues nosotros ciertas disposiciones normativas del gobierno respecto a las cesantías. Por otra parte, encontramos lo que es el decreto 531 del 2020, que también nos habla sobre ese aislamiento preventivo, por medio del cual se prorrogó ese aislamiento inicial. El decreto 558 del 2020, que nos habla de la disminución temporal de los aportes a pensiones. Y por último, el decreto 579, que nos hablan de las medidas en materia de contratos de arrendamientos, el régimen de propiedad horizontal, entre otros. Algo muy importante para las personas que están aquí, y yo sé que los del interés sería artículo 579, el decreto 579, el decreto 558 en materia laboral y el decreto 488. Son los que la empresa, en estos momentos, inclusive antes de pagar, porque las empresas pagan lo que es los aportes a la seguridad social mes vencido, están haciendo uso, y ahorita pues como más adelante trabajaremos unos aspectos para que quede demasiadamente claro y cuáles son las implicaciones que tiene cuando la empresa se acoge a la aplicación normativa de este decreto 558. Bueno, para abordar ya los decretos en materia laboral, es importante hacer como un recorderis.
sobre la clasificación de los contratos de trabajo. Nosotros nos encontramos que los contratos de trabajo se clasifican según su forma. Y esto para aclararle a muchos estudiantes, y es lo siguiente, a muchas personas. Los contratos según su forma pueden ser de carácter verbal y escritos. Porque mucha gente le pregunta a uno todavía, no, es que yo nunca firmé contrato, entonces como yo nunca firmé contrato, entonces no hay una relación de trabajo. Y la respuesta es, sí, hay relación de trabajo, aunque el contrato, perdón, la relación no se haya dado mediante la suscripción de un contrato. Porque para que haya contrato, se requiere la concurrencia de 3 elementos. 1, la prestación personal de un servicio. 2, la subordinación, recibir órdenes y demás. Y 3, una remuneración, cuya remuneración se entiende como salario. Dado estos 3 elementos, estamos en presencia de un contrato de trabajo o de una relación laboral. Lo que diferencia si el contrato es por escrito o si es verbal, es que si el contrato es verbal, se entenderá que será de duración indefinida, porque la regla general es que los contratos de término fijo sean por escrito, lo cual no insta para que un contrato a término indefinido conste por escrito. Segunda parte, según su duración. Los contratos de trabajo según su duración, pues podrán ser, repito, a término indefinido, a término fijo, superior o inferior a un año. Contratos accidentales son aquellos que son ajenos a las actividades propias de la empresa y cuya duración no podrá ser superior a un mes. Encontramos los contratos de obra o labor. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar de estos contratos según su forma y su duración? Porque estas relaciones de trabajo o estos contratos de trabajo son los que nos dan pie a nosotros para interpretar y entender cuáles son esas medidas que han tomado los empleadores en ocasión a la declaratoria de ese estado de emergencia sanitaria. Encontramos, por otra parte, lo que es la suspensión y terminación del contrato. Y es que hay que diferenciar la una de la otra. Porque cuando hablamos de suspensión del contrato, aunque sea obvio, cuando hablamos de la suspensión del contrato, estamos diciendo que lo que existe, lo que se suspende es la ejecución del contrato, pero aún continúa esa relación laboral. Lo que se suspende es el pago de salarios, pero aún nacen ciertas obligaciones prestacionales y cargas de seguridad social por parte de ¿quién? Del empleador. Y cuando hablamos de la terminación del contrato, es que cesa toda obligación por parte del trabajador como por parte del empleador. Hay una terminación del contrato de trabajo, ¿sí? Y por último, hablamos pues de las obligaciones a la suspensión del contrato, que cuando hablamos de las obligaciones anteriores a la suspensión del contrato, es que antes de la suspensión del contrato y dependiendo de la suspensión, se debe, o inclusive de la terminación del contrato, para ser más claro, se debe notificar en unos o informar y solicitar autorización al Ministerio de Trabajo para dar por terminada la relación de trabajo o para dar por suspendida la relación de trabajo. Y aquí es donde, de cierto modo, han pecado muchos empleadores. Y han pecado muchos empleadores porque aplican una figura de terminación del contrato, de suspensión, cuando ya la suspenden el trabajo por más de 120 días. Más adelante lo vamos a trabajar para no centrarme frente a esto. Entonces, contextualizados frente a... Bueno, entonces, como habíamos dicho, el inciso final del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia nos dice a nosotros, hombre, esos decretos legislativos no pueden perjudicar ni atrofiar los derechos del trabajador. Y es precisamente
que en ocasión a esa declaratoria de estado de emergencia sale el Ministerio del Trabajo y se pronuncia mediante una circular 021 del 2020. Aquí no los voy a enredar con conceptos que si las circulares son de obligatorio cumplimiento, si no son de obligatorio cumplimiento, que si es un acto administrativo o no es un acto administrativo. Si aquí tenemos abogados, pues ya sabemos que las circulares no obligan, que no son un acto administrativo en estricto sentido, pero esto lo que hace la circular 021 es recordarle a los empleadores, decirles, hombre, vean, sabemos que estamos en un estado de emergencia. Como sabemos que estamos en un estado de emergencia y que estamos inclusive en un aislamiento preventivo obligatorio, es necesario que los empleadores tomen dichas medidas porque sabemos que durante el término que dure este aislamiento no habrá lugar a la prestación personal del servicio por parte de ¿qué? De algunos trabajadores. Como también se va a suspender el pago de algunas obligaciones por parte de proveedores en la existencia de contratos o relaciones comerciales. Y el ministerio nos dice, vea señor trabajo, vea señor empleado, usted tiene las siguientes opciones, porque recuerden que la idea es no afectar al trabajador, ¿cierto? Tiene la opción de acudir al teletrabajo, ¿cierto? La opción de acudir al trabajo en casa. La opción de acudir... Qué pena, de pronto para que pues, desconectemos los micrófonos porque realmente se hace muy difícil escuchar al profe y es importante lo que... Las opciones que nos da el ministerio están pues las que acabo de mencionar y la jornada laboral flexible. Pero cuando hablamos de la jornada laboral flexible, aquí encontramos nosotros, listo, hay una jornada laboral flexible. Entonces yo ya no voy a trabajar 8 horas diarias, sino 6 horas diarias, ¿cierto? Que aquí ya se van a tener en cuenta que las horas extras, el trabajo complementario no se entenderá como horas extras porque la idea es evitar que trabajen, por ejemplo, los fines de semana y demás. Pero lo que no tuvo en cuenta el Ministerio del Trabajo es que cuando hablamos de la jornada laboral flexible, es imposible que haya una jornada laboral flexible cuando hay un aislamiento obligatorio y el ejercicio de dicha actividad comercial por parte de la empresa no forma parte del régimen ¿qué? Exceptuado. Aquí utilizo el concepto de régimen exceptuado, pero aclaro, cuando salen esos decretos, como el decreto 457 y el decreto 531, nos dicen al final, están exceptos de las medidas de aislamiento preventivo las siguientes: los centros médicos, farmacias, los establecimientos dedicados al abastecimiento de elementos de aseo o del hogar, entre otros. Entonces, sabemos que es condicional este aspecto, porque no para todos aplicaba, porque no formaban parte de las excepciones a este aislamiento preventivo. Por otra parte, el ministerio nos habla de las vacaciones, que otra medida que pudieran acudir los empleados es acudir a la medida de vacaciones anuales anticipadas y colectivas. Para todos nosotros es un hecho cierto que por cada año de servicio, de prestación personal de servicio, tenemos un derecho a 15 días hábiles de vacaciones, ¿cierto? A 15 días. Entonces el ministerio lo que le decía era, vea señor empleador, como sabemos que usted, por ese tiempo que va a estar el aislamiento, tendría que cumplirle con las obligaciones salariales a su trabajador, hagamos una cosa, anticípele el pago de sus vacaciones. Esos 15 días, que a veces sabemos nosotros que pueden convertir en 18 o 21 días hábiles, realmente 28 días de vacaciones, 21 días de vacaciones, perdón. Es decir, adelántele el pago de esas vacaciones o anticípele el pago o anticípele esas vacaciones a estas personas, porque con el hecho de usted anticipar las vacaciones, una vez terminado todo ese proceso de aislamiento, pues la persona no podrá exigirle a usted las vacaciones porque ya le fueron concedidas, obviamente canceladas, ¿cierto? Y ya no tiene que usted pagar el salario, sino que el dinero que usted le entrega al trabajador será el dinero de las vacaciones, más no el salario durante estas fechas, ¿sí? Ahora,
están viendo las diapositivas? En el momento no. Listo, aquí. Bueno, No. entonces nos habla de las vacaciones, pues, anticipadas. Entonces, adelante las vacaciones anticipadas. Pero es que aquí hay algo, es vacaciones anticipadas, pero es mandar para la casa al trabajador con el dinero equivalente o correspondiente a esas vacaciones. No es mandarlo para la casa, pero sin dinero, ¿sí? Entonces, esa era la medida. Otro aspecto era el permiso, que mucha gente hablamos, la licencia remunerada. Cuando hablamos de la licencia remunerada, allí encontramos nosotros, que es decir, bueno, hay una suspensión del contrato, usted no me va a prestar el servicio, pero yo lo voy a seguir pagando su respectivo salario, ¿cierto? Es donde dice el empleado, pero hombre, si no me está prestando, obviamente, yo trabajo, vivimos del día a día, de lo que produzcamos. Si no hay producción, no hay quien comercializarle, ¿cómo le va a mandar yo para la casa y fuera de eso le va a pagar el salario? Entonces, precisamente por ello, el artículo 57 nos dice que el permiso remunerado o licencia remunerada solamente obedecen cuando hay calamidad doméstica comprobada, pero que también obedece, en cuanto al salario, a una disposición de la libertad o autonomía del empleador como un acto voluntario y generoso. Digo, váyase para la casa, yo lo quiero mucho, y tome, que no se preocupe por su salario, que en su quincena puede consultar su cuenta y ya le aparece el dinero. Algunos trabajadores o empresas lo habrán podido realizar, otras no. Porque lo que no contaba el gobierno es que es precisamente frente a esas pequeñas y medianas empresas. Porque es que esas pequeñas y medianas empresas, pues obviamente viven de su día a día. Hablamos de un diario. Produzco 50 pares de zapatos, vendo 50 pares de zapatos, me pagan 40 pares de zapatos. No estamos hablando de esas grandes empresas multinacionales, cadenas, entre otras, que tienen un flujo financiero mucho más amplio, un flujo de caja mucho más amplio. Y también, en ocasión a eso, llega el gobierno y manifiesta, bueno, entendemos que esas pequeñas empresas, pues si bien es cierto no tienen flujos de caja, puedan acceder a créditos financieros con entidades para que con ese préstamo puedan ellos suplir su carga prestacional y laboral. Pero también es un hecho cierto que cuando estos pequeños o medianas empresas se desplazan a estas entidades financieras, les es negada precisamente dichos préstamos porque requieren tener un soporte, ¿cierto? Como cuando nosotros vamos a pedir un préstamo en el banco y nos dice, bueno, usted tiene que, vamos a prestar 50 millones, pero tiene que tener un ingreso de 10 millones de pesos. Si yo me ganara 10 millones de pesos, necesitaría 50, ¿cierto? O tiene que tener dos fiadores o codeudores, perdón, dos codeudores que ganen 3 veces o 4 veces el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, esa es la problemática que ha llevado precisamente a los empleadores a acudir a otras medidas. ¿A cuáles medidas? Medidas como la licencia no remunerada, la terminación de contratos, ¿cierto? O la suspensión del contrato por fuerza mayor y por no la ejecución del trabajo o actividades por más de 120 días. Bueno, bajo este orden de ideas, llega el decreto 488 bajo ese orden de ideas, repito, y para suplir esas consecuencias, al evidenciar el gobierno nacional las dificultades que se podían presentar frente a esa contingencia, porque una cosa es que se le anticipe el pago de las vacaciones al trabajador
durante el término inicial de duración de la primera decreto legislativo, perdón, primer decreto reglamentario que ordena el aislamiento preventivo del 24 de marzo al 13 de abril. Entonces, allí vemos nosotros esto. Si ya la anticipé al trabajo las vacaciones anticipadas, ¿qué pasa con los días posteriores al vencimiento de los términos de dichas vacaciones cuando el gobierno amplió o prorrogó dicho aislamiento preventivo obligatorio? Entonces, para esa medida, el gobierno nacional lo que hace es promulgar otro decreto legislativo 488 del 2020. Y nos va a decir allí palabras más, palabras menos. Va a decir, vea señor empleado, vea señor empleador. Usted, si se ve afectado en sus ingresos derivados del salario, usted podrá acudir ante el Fondo de Pensiones y Cesantías, los fondos de cesantía, en aras de solicitar que de su cuenta de cesantías le entreguen la proporción dejada de percibir en ocasión a la disminución de su salario. Palabras más, palabras menos. Me ganaba 1 millón de pesos, me suspendieron el contrato, ya no recibo ningún dinero. Como ya no recibo ningún dinero, solicito al fondo de cesantías que me haga el reajuste. Pero ese reajuste es que desde mi propia cuenta de cesantías, de ahorro cesante, me reajuste lo que dejé de percibir. ¿Sí? Entonces, esto no es una carga para el empleador, sino que es para el trabajador, porque el trabajador es el que él mismo va a suplir sus necesidades con ese ahorro que tiene en el fondo de cesantías. Y allí aplica entonces este decreto, palabras más, palabras menos, donde dice, bueno, si se trata de trabajadores dependientes, es decir, que están ante una relación de trabajo, que ve disminuidos sus ingresos, deberá solicitar a su empleador una certificación de la disminución de su salario o de lo ingreso para que pueda solicitar al fondo de cesantías que dicho reajuste o el pago del excedente disminuido. Pero entonces, ¿qué pasa con los independientes? Dicho decreto también se le soluciona. Vea, señor independiente, sabemos que como usted es independiente, no podrá ejercer su actividad, su profesional o actividad, porque estamos en un aislamiento preventivo. Le damos una opción. Si usted fue juicioso y durante el ejercicio de su actividad, usted cotizó el sistema de seguridad de salud integral y también obviamente las cesantías, para ser más claro, pagadas cesantías, usted podrá solicitar también a el fondo de cesantías la entrega de dicho aporte, que sería equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes entregados en 3 cuotas periódicas mensuales. Pero usted debe cumplir con un requisito, y el requisito es que mínimamente durante un año, de manera continua o descontinua, es decir, pagó 3 meses en un año, en otro año pagó otros 3 meses, pero que durante los últimos 5 años se pueda constatar que usted hizo un aporte equivalente a un año, podrá acceder a dicho beneficio o a la dicha entrega de dichos fondos de ahorro cesante. ¿Listo? Entonces, el trabajador independiente, como los dependientes, puedan acceder precisamente a su cuenta de ahorros para, con ello, beneficiarse de ese emolumento económico para suplir la disminución de sus ingresos económicos. ¿Listo? Esto, ¿cuál es lo novedoso? Porque nosotros sabemos que precisamente se puede acudir solamente al fondo de cesantías cuando
vaya a realizar estudio, ¿cierto? Compra de vivienda o mejoras de vivienda. Entonces, eso nos lo deja el decreto 488. Aquí viene lo otro muy importante, que aquí sí aliviana un poco la carga del empleado. Y digo que aliviana la carga al empleador es porque sabemos nosotros que cuando se trata de una relación de trabajo, hay unos aportes que tiene que hacer a la seguridad social integral. Salud, pensiones, riesgos laborales. Sabemos nosotros que la salud, cuyo equivalente 12.5, Profe sabemos que Hollander. el 4%. Dime. Gracias. ¿Cómo estás con Leandro? Sí, Leandro, dime. Profe, te voy a preguntar una cosa. Por ejemplo, eso también aplica para los docentes. ¿Los docentes en qué fondo tienen las pensiones? Ah, bueno, entonces, hay unas pensiones que lo maneja directamente la gobernación, pero también aplica. Claro, es para todo, ¿Y, cuál- sector público-privado. y el fondo de ellos Sector es público, Colpensiones o cómo se llama el fondo? ¿O no tienes no es por conocimiento? pensiones, no. Yo no recuerdo el nombre, ahorita te lo digo. Eso lo trajan directamente del magisterio, maneja la secretaría, el departamento de Antioquia, ahorita te lo digo. Listo. En Listo, este profe, momento no, gracias. pero aplica también para ellos. Pero espere, ojo, pero es que esta dice acá, esta medida pensional es distinta, es para otro aspecto, mira. Entonces, el gobierno nos dice en el decreto 558, vamos a alivianarlo, ya sabemos nosotros que el empleador aporta el 8.5 para salud, el empleado el 4%, y cuando se trata para el de pensiones, lo paga el 4% lo paga el trabajador, ¿sí? Y el 12% lo asume ¿quién? El empleado. Y que el 100% de la mensualidad de riesgos laborales, pues lo asume el empleado. Entonces, aquí nos dice el gobierno, nos dice, mediante el decreto 558 que aplica pues para el sector público y privado, trabajadores dependientes o independientes, vamos a hacer algo. Y es que única y exclusivamente se podrán hacer aportes a pensión, disminuir el aporte a pensión. Y cuando decimos que disminuir el aporte a pensión es disminuir del 16%, solamente pagar un 3% de pensiones. Pagar el 3% de pensiones. ¿Sí? Pero ese pago quiere decir que se paga la totalidad de lo que va destinado a salud, se paga el 100% de lo que va destinado a riesgos laborales, pero sobre pensiones podrá hacer solamente el aporte al equivalente al 3%. Y claro, eso es supremamente significativo. Digamos que normalmente una persona afiliada con un salario mínimo, la carga para el trabajador, perdón, para el empleador, es de 104.000 pesos aproximadamente, se estaría ahorrando. Entonces, si tenemos una empresa, 10 trabajadores, y solamente vamos a hacer el aporte del 3%, la empresa se está ahorrando por esos 3 trabajadores la suma equivalente a 1.000.000 y algo de pesos, 1.000.000 y un poquito más, ¿cierto? Ahorrando la empresa. Pero obviamente acá hay unos efectos que más adelante los miraremos. Pero ese aporte que va a hacer el empleador del 3% solamente será respecto a los meses de abril y mayo de este año en curso colectivo. ¿Sí? Y se hace, pues obviamente, acorde al IBC, es decir, del salario índice básico de cotización, que es el salario mínimo legal mensual vigente, o el salario que devengue la persona. Pero, ¿cuáles son los efectos de esto? Que aquí es donde viene uno como que si acepto, si lo asumo o no lo asumo, ¿cierto? Resulta y sucede que ese 3% va destinado a lo que es a los riesgos, a lo que es por invalidez, sobrevivencia y administración, ¿cierto? Y los gastos de administración. Entonces, quiere decir que sabemos que hay dos regímenes, ¿cierto? El régimen de ahorro individual por solidaridad y el régimen de prima media. Sabemos nosotros
que para adquirir o acceder a la pensión debemos cumplir con unos requisitos. Edad y semanas en el régimen de prima media, ¿cierto? Hablemos de semanas. Régimen de prima media, 1.300 semanas. Como sabemos que el del régimen de ahorro individual por solidaridad, eso no ocasiona los portes, pero también hay la pensión mínima que es de las 1.150 semanas. Aquí es donde nace el problema. Digo problema de cierto modo porque el afectado va a ser el trabajador. Y va a ser el trabajador por lo siguiente. Dicho decreto 588 nos dice que si una persona devenga un salario mínimo, dicho aporte, dichas semanas se van a tener, si va a contar esas semanas, estamos hablando de esas 8 semanas, de abril y mayo, van a contar para las semanas necesarias, o el cómputo de semanas necesarias para adquirir la pensión. Pero para aquellas personas que devengan más de un salario mínimo legal mensual vigente, esas semanas, esas 8 semanas, no se computarán en aras de adquirir la pensión. Es decir, 8 semanas menos. Por eso digo que depende. Aquí es donde viene la carga, pues, o la diferencia. Repito, para las personas que vengan un salario mínimo, no hay ningún problema. Esas 8 semanas se computarán y se tendrán en cuenta para, como el cómputo final de semanas para adquirir la pensión. Pero el problema será para las personas que vengan más de un salario mínimo porque no se computarán. ¿Listo? Es como decir que esas semanas no existieron. Solamente, y repito aquí, lo que se aliviana es pues al empleador en el segundo caso. Pero es importante decir esto, y es que esto es opcional. Es opcional. ¿Es opcional de quién? Del empleador, porque el empleador es el que va a hacer el pago o dichos aportes a la seguridad social. Y frente a dicha opcionalidad, pues nosotros podríamos decir que cuando se trata de un salario mínimo no hay problema, no se afecta. Pero cuando se gana más de un salario mínimo, sí nos afecta. Y es aquí donde toca ponderar algo. ¿Qué toca ponderar? Toca ponderar si prima el ahorro económico que se hace el empleador o prima el tiempo de cotización del trabajador que no se tendrá en cuenta. Y ya se cansarán de imaginar que primará el ahorro económico del empleador que las semanas de cotización. Y en base a ello, entonces nos nace a nosotros la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿puede entonces el empleador realizar un acuerdo parcial? ¿O me explico de otra manera? ¿Podrá el empleador entonces, para no afectar a aquellas personas que ganan más de un salario mínimo frente a las semanas cotizadas, frente a los que se ganan el salario mínimo, acogerse al 3%? Y frente a los que devengan más de un salario mínimo, pagarles el 16%. ¿Sí? Y la respuesta, en mi sentir, o en la opinión inclusive de varios colegas, es que existe un principio, y ese principio es la indexabilidad de la norma. Cuando hablamos de la indexabilidad de la norma, hablamos del no fraccionamiento normativo. Entonces, si hablamos de fraccionamiento normativo, es decir, lo aplicamos para uno, pero para otros no lo aplicamos, ¿cierto? La única decisión que puede tomar el empleador es, ¿lo aplicamos para uno o lo aplicamos para todos? ¿Cierto? O no lo aplicamos o no lo aplicamos, para ser más claro. Esa es la decisión. Obviamente, y desde el punto de vista práctico, nos vamos a dar cuenta nosotros que los empleadores, pues, optaron por la medida de pagar o acogerse al pago del 3%, sea que el trabajador devengue un salario mínimo o más del salario mínimo. Porque, repito, prima allí que el bolsillo del empleado.
Las observaciones entonces frente a este carácter normativo, que no se aporta entonces a la pensión de vejez, sino que, como repito, que es para la administración, riesgos, sobrevivientes, excelente, que no se contabiliza en las semanas, si el salario mínimo o no salario mínimo, que es el ahorro del dinero por parte del empleador. Bueno, entonces miramos aquí la figura siguiente, y es, cuando hablamos de la suspensión del contrato y la terminación del contrato, hay dos aristas supremamente importantes que se han tomado en materia laboral. La primera de ellas, cuando hablamos de la suspensión del contrato, vemos que el artículo 51 nos habla de las causales de suspensión del contrato. Y entre esas causales de suspensión del contrato, la número 1 encontramos por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. ¿Listo? Que temporalmente impida su ejecución. Y encontramos la otra, cuando hablamos de terminación del contrato, es por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. Sobre todo las pequeñas y medianas empresas están entrando en este proceso de liquidación. Tampoco es que sea tan fácil entrar, ¿sí? Sino que constriñe inclusive al trabajador a cuidar una figura que se llama licencia no remunerada. Repito, licencia no remunerada. Y aquí hay que tener cuidado con algo. Y es que la licencia no remunerada requiere de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Porque si no hay mutuo acuerdo para licencia no remunerada, podría constituirse una terminación indirecta, o perdón, un despido indirecto por parte del empleador. ¿Sí? Frente a ese mal manejo de esa licencia no remunerada, y vienen entonces posteriormente las demandas laborales por el pago del salario y demás remuneraciones. Otra parte, el literal F, nos habla por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. ¿Listo? Terminación del contrato. Y aquí hay que mirar algo, y es que cuando esas dos causales que tengo aquí subrayadas requieren de algo. Y lo que digo que requieren es que requieren solicitar autorización o permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar al trabajador para poder dar por terminado dicho contrato de trabajo. Y ya lo estamos viendo. Hace semana y media, empresas dieron la terminación del contrato sin la autorización del ministerio. Y como el ministerio no autorizó, eso es un despido sin justa causa y da lugar a la indemnización y que posteriormente da lugar al reintegro del trabajador. Este es el problema frente a eso, frente a esa terminación. Ahora vamos frente a esa suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Y vamos a ver si aplica o no aplica. Digo que es una figura que está utilizando muchos empleadores, obviamente porque entendemos la contingencia que hay, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y es porque la fuerza mayor, muchachos, nos la trae, nos la regula el artículo 64 del Código Civil. Y el Código Civil nos dice lo siguiente: se llama fuerza mayor o caso fortuito, no hay diferencia entre uno y el otro. Es posible resistir como un naufragio, un terremoto o el apresentamiento de enemigos y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Y aquí es donde mucha gente dice, aquí es donde viene la interpretación. Primero, usted dice, listo, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Pues, ¿qué será más acto de autoridad ejercido por un funcionario público que el decreto legislativo por medio del cual se declaró, los actos del legislativo que ordenó el aislamiento preventivo y el acto o decreto mediante el cual se declara el estado de emergencia sanitaria? Eso es un acto de autoridad ejercido por funcionario público. ¿Sí? Entonces, bajo esa interpretación es que se aduce que precisamente estamos en un estado de fuerza mayor o caso fortuito y por ende da lugar a la suspensión del contrato.
y da lugar a la suspensión del contrato porque los efectos de la suspensión es que no hay pago ¿de qué? De salarios. El efecto de la suspensión es que para el momento de liquidar el contrato, ¿cierto? No se liquida, ese término de suspensión no se tendrá en cuenta para liquidar vacaciones, cesantías, ¿cierto? Pero sí se tendrá en cuenta para pagar ¿qué? Prima de servicios. Ese es el efecto. Mucha gente va a decir, bueno, es que el ministerio no es el competente para declarar la existencia de fuerza mayor o caso fortuito. Eso lo hace un juez laboral. Entonces los empleados que le vieron suspendido su contrato o su relación de trabajo, muy probablemente muchos van a acudir, una vez termine esto, a la jurisdicción ordinaria para solicitar el pago de su remuneración salarial al no considerar como la declaratoria de estado de emergencia sanitaria como fuerza mayor o caso fortuito. Y que por ende el empleador incurrió en un yerro interpretativo al declarar o al suspender el contrato de trabajo. Es aquí aspecto que va a tener problema frente a ello. Otro aspecto, y es que muchas empresas se vieron en la obligación de terminar la relación de trabajo del contrato. Y es válido, porque la terminación del contrato pues podrá ser con justa causa o sin justa causa. Muchas empresas la terminaron sin justa causa. Pero cuando aplica lo de sin justa, porque supuestamente entra en el proceso de liquidación. Y cuando hablamos de sin justa causa, allí hay que tener en cuenta que con dicha terminación nacen unas obligaciones para el empleador. ¿Cuáles obligaciones? La obligación de indemnizar al trabajador. Y se debe indemnizar al trabajador según la duración del contrato. Palabras más, palabras menos. Si es un contrato de obra-labor, pues dicha indemnización pues no puede ser inferior a 15 días de salario. Si se trata de un contrato de duración definida, es decir, a término fijo, la indemnización deberá ser al equivalente al término que faltase para la terminación del contrato. Faltaban 2 meses para terminarse el contrato, le doy a indemnizar con los 2 meses, ¿cierto? El equivalente de los 2 meses. Pero cuando es a término indefinido, aquí es donde viene una indemnización distinta, cuando el empleado lleva en la empresa menos de un año o un año, pues deberá dársele el equivalente a 30 días de salario por el primer año. Cuando lleva más de un año, 2, 3 años, por el primer día, se le dará los 30 días de salario y por cada año subsiguiente el correspondiente a 20 días de salario. Es decir, los 30 días del primer año, más 20 días del segundo año, más 20 días del tercer año si lo hay, o de manera proporcional a los años subsiguientes al primer año. ¿Sí? Eso frente a la indemnización. Bueno, esos son los que nos han generado de cierta manera en manera laboral. Entonces nos quedamos nosotros como es un sinsabor. Bueno, el decreto nacional entrega estas medidas, pero sabemos nosotros que los empleadores realmente lo que les afecta es el bolsillo. ¿Cómo suplir estas obligaciones? Al momento solamente he conocido 3 empresas que no han disponido de sus trabajadores y le otorgaron licencias remuneradas, más no licencias no remuneradas. Las licencias remuneradas se las otorgaron, conozco 2 empresas, Cóndor Andino SAS e Inversiones Tavares Giraldo, en la Unión, que son empresas que se dedican a la comercialización y exportación de flores. Son de las poquitas empresas que han acudido, por ejemplo, a esas medidas. Obviamente también vemos nosotros como Arturo Calle, también ha ocurrido frente a eso, pero los demás empleadores, otros más, otros menos, han ocurrido a las figuras de la licencia no remunerada, e inclusive diciéndole al trabajador, me firma acá, hermano, no hay trabajo, ¿cierto? Ya sabemos los efectos de eso. Otras, a la terminación del contrato. Otras, inclusive el contrato de obra y labor. Terminación del contrato sin indemnización, argumentando, no, este es un contrato de obra y labor, pero ya sabemos nosotros que tienen derecho precisamente. Ahora, la segunda parte de este encuentro, voy a tratar de ser un poquito más breve en la explicación, los trae el decreto 579 del 2020. Este decreto 579 del 2020 nos trabaja a nosotros precisamente el arista correspondiente al manejo que se le deben de dar a los contratos de arrendamiento.
Y aquí cuando hablamos de los contratos de arrendamiento debemos entender contratos de arrendamiento de bienes destinados a vivienda urbana, ley 820 del 2003, y los bienes inmuebles destinados al local comercial, que se rigen por el Código de Comercio, artículos 516 a 523 del Código de Comercio. Y aquí hay algo que hay que aclararle a todo el mundo, y es lo siguiente. Lo que dice el gobierno mediante dicho decreto es que se congelará el pago de dicho canon de arrendamiento. Se congelará el pago de las cuotas de administración, ¿sí? Se congelará o suspenderá el desahucio o el desalojo de bienes inmuebles, pero con un periodo hasta el 30 de junio. Y también nos dice en este decreto que invita a las partes de dicha relación contractual a que lleguen a un acuerdo. Es decir, señor arrendador, señor arrendatario, dígame cómo vamos a quedar. El arrendatario le dice, no puedo trabajar, no puedo pagarle, le puedo pagar de esa manera. Aquí viene una figura muy importante. El acuerdo, ¿de qué? De pago entre las partes. Solamente esto hasta el 30. Y muy importante, porque dicho decreto 579 nos va a decir, bueno, en esos acuerdos, sea que lleguen a un acuerdo o no lleguen a un acuerdo, no se podrán pactar sanciones, penalidades o indemnizaciones. ¿Sí? Repito, no se podrán pactar ni sanciones, penalidades o indemnizaciones. Es decir, que si usted no me pagó hoy aquí al 30, yo no lo voy a cobrar aquí, porque no me pagó, deme 500.000 pesos más, deme 200.000, deme 2 millones, deme 3 millones, 4 millones de pesos. No, eso no se puede pactar, hay una prohibición expresa. En los contratos, y nos habla pues acá, en frente al reajuste del canon de arrendamiento, sabemos nosotros que por cada año que habitamos un inmueble se va a hacer el incremento hasta el 100% del IPC. Entonces, si un inmueble, había que hacer el reajuste ahorita a finales de abril, ¿cierto? O sea, que hay que pagar el reajuste en mayo, en junio. Esos reajustes de esos 2 meses no se harán. Los 20.000 de más, los 30.000, 100.000 o 200.000 de más no se pagarán. Se empezarán a pagar a partir del 30 de junio, al mes siguiente. O sea, no pueden haber incremento del canon de arrendamiento por reajuste. ¿Listo? En cuanto a la prórroga de los contratos, pues se entenderán entonces, esa prórroga de los contratos se podría suspender hasta el 30 de junio. Si hay acuerdo previo de que, hombre, ve, yo te envié el preaviso, no puedo desocupar el inmueble precisamente por esta declaratoria de emergencia, aislamiento obligatorio, entonces no se entienda como prorrogado el contrato por otro año, por otros 6 meses, sino que suspéndese su término de prórroga para ya después del 30 de junio, pues organizar y hacer un acuerdo previo de qué fecha y cuándo le entrego el inmueble. Lo mismo ocurría con el inicio de los contratos de arrendamiento. ¿Listo? Entonces, eso nos dice frente al decreto 579. Y también nos va a decir, hombre, vea, si las partes no llegaron frente a este acuerdo, el acuerdo entonces deberá ser así. ¿Cómo? 1, un acuerdo en el que no apliquen sanciones, indemnizaciones o penalidades. Y 2, en frente al cobro de intereses, no le podrá cobrar intereses a la tasa máxima del interés bancario corriente, sino al 50%, hasta el 50% del interés bancario corriente. Me explico. Si por el interés moratorio en el pago del canon de arrendamiento se entregan unos intereses del 3%, el interés bancario corriente, siempre cuando trata de intereses se cobra el doble, o sea, 3 pasa al 6, será solamente el 50%. El 50%, entonces el interés bancario es el 3, el 50% sería el interés del 1.5. Eso nos lo dice este decreto frente a los intereses. Es decir, si no hay un acuerdo directo entre el arrendador y el arrendatario, el incremento entonces será hasta el 30 de junio, se hace el acuerdo, no le toda la sanción, indemnización y demás, pero sí le pueden cobrar intereses, pero que no superen el 50% del interés bancario corriente. En el régimen de propiedad horizontal, ¿qué nos va a decir? Hombre, en el régimen de propiedad horizontal, para los que no saben, el régimen de propiedad horizontal son aquellas edificaciones que están separados por pisos o apartamentos. ¿Listo? Entonces, estas
Esas propiedades horizontales o conjuntos residenciales, con mucha gente va a estar en mora en qué? En el pago de los gastos de administración. Usted, señor administrador, haga uso de ese fondo de imprevistos, ¿sí? Haga uso de ese fondo de imprevisto para que con ello cancele las obligaciones propias de la unidad residencial. Vigilancia, ¿cierto? Tasas de aseo, ¿sí? Servicios públicos y demás. Y allí nos habla este decreto precisamente que hay propiedades horizontales que no tienen dicho gasto, pero que siempre deben de tener ese fondo de imprevistos. Porque es que muchos, vemos nosotros administradores que hacen, muchos te hacen invitación, señor arrendatario, señor copropietario, por favor pague, no haga caso, como hay otros que dicen, no, traten de hacer un aporte económico, hagan abonos, después de que hagan eso, una termine esta contingencia, pues miramos cómo pagamos el excedente, y tratamos de organizar muchas, por ejemplo, muchas propiedades horizontales, lo que hacen es una no condonación, sino que hacen unas disminuciones o subsidios o descuentos en el pago de la administración, de las cuotas de administración, para que los copropietarios o los arrendatarios que tengan a su cuenta dicho pago puedan pagar esa obligación y que no se vea afectado el presupuesto y el fondo de imprevistos de dicha propiedad horizontal. Frente a las asambleas de propiedad horizontal, ¿qué nos dice dicho decreto? Nos va a decir, vea, frente a dicho decreto, como si bien tenía que realizarse la asamblea de propiedad horizontales, pueden realizarlas. ¿Cómo la pueden hacer? La pueden realizar de manera virtual. ¿Listo? O que la realicen durante el mes siguiente al vencimiento de dicho ¿qué? Decreto, dicha regulación, es decir, al mes de julio. ¿Listo? El otro aspecto es frente al reajuste de las cuotas de administración. Cuando hablo del reajuste de las cuotas de administración es, venga, suspendamos el incremento de las cuotas de administración hasta que termine la contingencia. Una vez termine la contingencia, empezamos a cobrar nuevamente la cuota de administración con el respectivo reajuste. Es decir, durante estos meses, 2, 3 meses, se puede pagar la cuota de administración que está en 90.000 a los 90.000. Pero cuando se hace el reajuste de la cuota de administración que sube de 90 a 95.000 o a 100.000, ya no se pagarán los 100.000, sino los 90.000. Y los 100.000 se empiezan a pagar al mes siguiente de vencimiento de terminación de dicho decreto. ¿Sí? Eso es lo que nos trae propiamente ese artículo 579. Quiero aclarar allí, y es que ese decreto 579 no implica que el arrendatario no vaya a pagar el canon de arrendamiento, está en la obligación de pagarlo. Lo que pasa es que se suspenderá el cobro de ese canon de arrendamiento y deberá empezar a pagarlo a partir del 30 de junio, ¿sí? Y se le garantiza que frente a ese contrato, frente a ese canon de arrendamiento no se le cobrarán intereses moratorios, mora, sanciones o indemnizaciones, pero debe pagarlo, hay que salir de ese hierro, ¿sí? Ello, pues, obviamente no lo he manifestado porque implica el congelamiento del cobro o del canon de arrendamiento. Otro aspecto. Frente a dicho decreto, lo que hace es invitar a las partes dentro de la relación contractual, lleguen a un acuerdo, venga, llegamos a un acuerdo directo, yo le puedo pagar una vez termine esto, yo pago 3 millones de arriendo mensual, le va a poder dar 3.500.000 para el mes de julio, esos 500.000 pesos me lo abona al arriendo del mes de mayo, y así sucesivamente en periodos mes a mes le voy abonando una suma determinada para ser abonado al canon de arrendamiento adeudado. Porque es que precisamente aquí se ha dicho que frente a ese incumplimiento en el pago del arrendamiento, que se entendería que hay un incumplimiento, pero también existe un decreto, ¿cierto?, que declaró el estado de emergencia sanitaria, y hay otros decretos reglamentarios ordinarios que hablan del aislamiento preventivo frente al caso. Entonces hay una imposibilidad de cumplimiento del contrato. Como hay una imposibilidad del cumplimiento del contrato, pues va a decir la ley, venga, acudemos a algo que se llama el principio de solidaridad contractual, ¿cierto? Acudamos a fenómenos como el de la fuerza mayor o caso fortuito. Listo. Dicho decreto, entonces lo vamos a ver al final con unas conclusiones. Dicho decreto nos dice que lo que permite es reducir y reglamentar el cobro de intereses. Es decir, no habrá cobro de intereses dentro del pacto, si hay acuerdo directo, pero si no hay acuerdo directo, pues habrá unos intereses que no podrán exceder el 50% de los intereses corrientes. ¿Listo?
Y aquí es donde viene la situación. Se supone, desde el punto de vista práctico, que cuando se celebra un contrato de arrendamiento, tanto en materia comercial como en materia de vivienda urbana, el propietario o el arrendador entrega un bien para el uso y goce del arrendatario, ¿cierto? En materia mercantil hablamos de local comercial. Uso y goce del bien inmueble. Lo entregó, por ejemplo, el arrendador, pero el arrendatario, en ocasión a esta contingencia, no podrá realizar el uso propio de dicho bien inmueble para la actividad económica o la explotación comercial. Si no es posible realizar esa explotación comercial que obedece a la facultad de goce del inmueble por parte del arrendatario, pues ahí ya vemos una figura de desequilibrio contractual. Estos son interpretaciones netamente jurídicas, discusiones que van a tener en cuenta cuando hablamos de locales comerciales, porque vamos a encontrar empresarios no comerciantes que pagan 10, 5 millones de pesos por un local comercial que no están usando. Y fuera de eso, aumentaron los servicios públicos. Entonces, es decir, venga, señor arrendador, lleguemos a un acuerdo. Yo no pude explotar económicamente el inmueble, entonces disminúyame por lo menos el canon de arrendamiento al 50% para que usted no pierda y yo no pierda. Equilibrio contractual. Aquí es donde nace, ¿verdad? O nace realmente esa solidaridad humana. Esa figura de la solidaridad, esa figura de equilibrio, esa figura de las obligaciones morales, ese fenómeno de la ayuda al socorro, esa función social de las empresas, esa función social inclusive de nosotros los abogados. Otro fenómeno que se hace para este aspecto es el de la fuerza mayor en materia de cumplimiento de los contratos. Cuando hablamos de fuerza mayor es que hay una imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato. Y la imposibilidad de cumplimiento de la obligación derivada de dicho contrato da la imposibilidad de cumplimiento en el pago del canon de arrendamiento. Y precisamente cuando el artículo 64 del Código Civil nos define eso, hay que decir que se deben de dar 3 requisitos para poder hablar de fuerza mayor. Estos requisitos pueden ser irresistibilidad, ¿cierto? La impresibilidad y que provenga, dicho hecho, de un hecho ajeno o externo a las partes. Hecho ajeno o externo a las partes. En materia contractual y comercial o civil. ¿Listo? Entonces, irresistibilidad frente al declaratoria del estado de emergencia sanitaria. Sí. Impresibilidad. Sí, ahí pensábamos que esto iba a ocurrir, que iba a llegar hasta Colombia, digamos que se iba a convertir en una pandemia, ¿cierto? Y que hubiese un hecho ajeno a un externo, totalmente claro. Entonces podemos decir nosotros que desde el punto de vista práctico se configuran los 3 requisitos que dan lugar a la fuerza mayor. Y esa fuerza mayor lo que implica es pues que haya un cumplimiento de las obligaciones. Y la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad. Y como es un eximente de responsabilidad, podemos decir, no estoy obligado a pagar, fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, donde viene el análisis interpretativo argumentativo que se puede hacer frente a esas relaciones comerciales. ¿Listo? Fuerza mayor o caso fortuito. Imposibilidad de cumplimiento. Obviamente, allí donde nosotros invitamos a ¿qué? Al equilibrio contractual, al acuerdo de las partes, ¿cierto? Invitamos a la negociación directa, a esos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿cierto? Diferentes pues a la autotutela, ¿sí? Sino la hetero y autocomposición, como denominamos por ahí, ¿cierto? Para invitación y solucionar ese conflicto. Otro aspecto que se ha mencionado es la teoría de la imprevisión. Es decir, hay un hecho extraño, imprevisible, ¿sí? Y que si hubiese sido previsible, pues no se hubiese dado lugar a la celebración del contrato. O se hubiese celebrado el contrato frente a otras condiciones, otras determinaciones. Teoría de la imprevisión. Era imprevisible para nosotros, que además ya vimos que también es unos requisitos para que se configure la fuerza mayor. No era previsible. Y es que la imprevisión, la teoría de la imprevisión solamente aplicaría en materia contractual. Debe existir un contrato, existe el contrato.
Y aquí aclaro, los contratos pues, pueden ser verbales también, porque prima el principio de la consensualidad, acuerdo de partes voluntarias entre el objeto y la cosa, ¿cierto? O solemnes. Hay que mirar cuál de los dos tipos de contratos estamos. Entonces, lo importante es que haya un contrato y en ocasión a la imprevisibilidad de ese hecho, pues podemos nosotros argumentar que haya lugar a una disminución de las consecuencias derivadas del incumplimiento de dicho contrato. ¿Listo? Y es aquí entonces donde yo les hablaba a ustedes de ese principio de cooperación. Pero más que principio de cooperación, hablamos del principio de solidaridad contractual. Principios entre el contratante, ¿cierto? El arrendador, entre el arrendatario, inclusive en cualquier otro contrato de ejecución de contratos en que estamos. Porque lo que busca es un equilibrio contractual. Y en ocasiones, por ejemplo, en virtud de ese equilibrio contractual, como bien les llama aquí el artículo 1603, pero también encontramos cuando hablamos de las cláusulas penales, en virtud de esa imprevisibilidad, disminuir las cláusulas penales frente al cumplimiento, buscar nuevamente ese equilibrio contractual. Y aquí hay algo muy importante, muchachos, y es que no se nos puede olvidar el principio constitucional y legal de la buena fe. ¿Sí? La buena fe en las partes, en cumplir el contrato, porque aquí hay un hecho ajeno a su voluntad, hay un hecho imprevisible y que afecta no solamente a ese arrendatario, no solamente a ese arrendador, no solamente a ese contratista, no solamente a ese contratante, sino que afecta a toda la humanidad en general, ¿sí? Porque este no es un hecho solamente colombiano, es un hecho tan mundial, ¿sí? Esto, pues obviamente ya habíamos hablado que no hay lugar, pues, a cobrar multas y demás frente a ese contrato de arrendamiento. Bueno, muchachos, esto es más o menos como una pequeña ilustración de lo que nos hablaban dichos decretos en materia laboral. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos atenderla en este momento. Así que díganme qué preguntas hay. Profe, le puse una, no sé si de pronto me pueda colaborar. Sí, dime. Te escucho. Hola, mira. La pregunta es la siguiente. Mi mamá tiene, pues ella toma unos medicamentos que causa que las defensas sean pues bajitas. Entonces, según el decreto, pues inmunosupresores. Según el decreto, esas personas no pueden salir todavía hasta terminar la cuarentena normal. Entonces la empresa le comunica que de pronto el tiempo que ella vaya a estar acá en la casa lo tiene que pagar con horas, es decir, que para el 11 que se alce, pues hasta el momento la cuarentena ya debería pagar todas las horas que hasta hoy está en la casa. No sé si de pronto sea normal o haya Bueno, alguna yo te restricción con entiendo, ello. yo te entiendo. Mira, bajo esas falta de modalidad de las empresas están acudiendo varias figuras tendientes a no afectar al trabajador, pero que la empresa tampoco se vea afectada. E inclusive eso que dice sí, que hagamos de cuenta que es una licencia, como si fuera una licencia no remunerada, porque tampoco es, bueno, si ella está recibiendo salario, están pidiendo una compensación en tiempo. Aquí queda difícil uno determinar si efectivamente hay una violación de carácter laboral y que afecte la relación de trabajo. Porque yo veo desde el punto de vista justo y el equilibrio, muy bien que hagan o que cumplen con dicha medida, ¿cierto? Como también hay otra que muchas empresas están utilizando, es pagar anticipadamente la prima de servicios, ¿sí? Pagar anticipadamente la prima de servicios. Sabemos que la prima de servicios se paga al momento de la liquidación, se le pagan 2 periodos, en junio y en diciembre. Muchas empresas, en aras de evitar eso, de desvincular al trabajador y aún brindarle el acceso al trabajo y demás cosas, acuden a la figura de pagar anticipadamente la prima de servicios. Yo lo veo muy viable. En frente a ese aspecto, no veo ningún conflicto frente a ello, ¿sí? ¿Que le afecte desde el punto de vista laboral? No. ¿Cómo va a pagar ella después, me imagino, ese tiempo? Listo, compensémoslo con las horas extras, ¿cierto? Trabajas 8 horas, te vas a trabajar ya 10 horas, o sea, 12 horas extras semanales, pero obviamente no se te van a pagar esas horas extras semanales, sino a tener como una retribución. Listo, lo veo muy loable, Listo. ¿Quién tiene otra pregunta? Jóvenes. ¿Alguien más? Profe, otra. Dime. Yo misma se me olvidó. Mi hermano
Él empezó a trabajar 2 días antes de que empezara todo lo de la cuarentena. Él fue a laborar un día, 6 horas, pero no laboró las 8 por un inconveniente de logística, pues, de la empresa. Al día Sí, siguiente que se dio a conocer la cuarentena, lo hicieron, pues lo citaron a la empresa y le terminaron un contrato. Pues eso es normal, era por obra y labor. Sino que pero ahorita ¿por qué tocaste el tema, determinar? pero no quedé claro. Pero por qué determinar el contrato? Por lo de la cuarentena, que porque entonces ya no iban a necesitar personal. Frente a ese caso, como yo te dije, podían acudir a otra figura de suspensión del contrato, ¿cierto? Sin pagarle salario, pero seguir pagando lo que es la afiliación a la seguridad social y demás. Pero lo que tú me manifiestas ahí es que hubo terminación del contrato. Si hubo terminación al contrato, debieron darle una indemnización. Y esa indemnización no podía ser superior a los 15 días, no podía ser inferior a 15 días, ¿cierto? La indemnización. Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Habla con Lisette, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, yo le tengo una pregunta. Muy Con bien. base al tema de los call centers. Si Sí. hay un call center que mantiene varias empresas, una de ellas, un ejemplo, las aerolíneas que en estos momentos no están prestando operación. Si Sí. la empresa tiene más empresas afiliadas en el momento y hace una oferta de que le ofrece, para no dejarlo sin empleo, le ofrece, un ejemplo, pasarlo para Claro. Si uno no acepta y no firma la carta de suspensión de contrato, ¿qué puede pasar ahí? Pero uno no acepta, pero no firma la carta de suspensión del contrato. Sí, porque Está si no, diciendo, porque un ejemplo, no aceptamos, pues claro, porque queremos estar, un ejemplo, con Avianca, ¿cierto? Y la empresa, la única alternativa que da es una suspensión del contrato por 6 meses. Si no sí. ellos dan una carta para firmar, si esa carta no se firma porque uno no está de acuerdo, ¿qué puede pasar? Recuerde que yo me dije que la suspensión, bueno, es una suspensión del contrato, menos que por remuneración no, ¿por qué tipo, por tal causal? ¿Por fuerza mayor o dando una licencia no remunerada, una licencia remunerada? No, tendría que mirar. Porque si es Sería una no suspensión del remunerado contrato, por la situación que está presentando sí. Avianca en el momento. Si es una licencia no remunerada, recuerda que las licencias no remuneradas tiene que haber mutuo acuerdo entre las partes. Si no hay un acuerdo de partes entre el trabajador y el empleador, pues el empleador no podría dar por terminado el contrato de trabajo porque no hay una justa causa para su terminación. Que determinado el contrato sin justa causa, está en la obligación de indemnizar los perjuicios. ¿Cierto? Ya sabemos. Indemnizarlo por la terminación del contrato sin justa causa. Ya sabemos, si es un contrato a término indefinido, 30 días por el primer año y 20 días subsiguientes por cada año siguiente o de manera proporcional, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo. Porque Jaime, buenas tardes. si hay una coacción frente a esa firma, esa licencia no remunerada, sabemos que esa licencia viola el principio de consentimiento, pero viola el consentimiento de la parte. Si lo viola el consentimiento, está viciado por fuerza, y ese vicio por fuerza da lugar a la nulidad de ese acto, pero tendría que acudirse ante la jurisdicción ordinaria laboral para pedir el pago de los salarios dejados de percibir. En el caso tuyo que mencionas, por 6 meses. Por aquí hay una pregunta por eso. Jaime, Cuando una buenas persona tardes. no remunerada, ¿qué afecta de las prestaciones? Ah, bueno, cuando hablo de las prestaciones estamos hablando de las vacaciones, pero en el término. Bueno, no hay una suspensión con la prestación del servicio, como es una suspensión del contrato, afecta solamente vacaciones, cesantías, pero para el momento de liquidar se tienen que liquidar las primas. Las afecta en el sentido, en el término, para contar el término de liquidación. Ahora sí, la persona que me está preguntando. Jaime, buenas tardes, con Adrián Restrepo. ¿Cómo, Adrián? Bien, ¿usted, profe, cómo está? Muy bien, hijo. Cuéntemelo todo. Bien, un saludo para todos. Profe, una preguntita. ¿Qué diferencia hay entre teletrabajo y trabajo en casa? Ah, bueno. La figura realmente de teletrabajo y trabajo en casa es sencilla, ¿cierto? Cuando hablamos del teletrabajo es que por sí las personas constantemente
están trabajando desde su lugar de residencia o domicilio, ¿cierto? Y el trabajo es de manera esporádica o superficial, ¿cierto? Es atemporal. Pero, profe, Sí. y se deben dar unas condiciones para que esto se cumpla, por ejemplo, con Claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, suministrarles todos los medios, etcétera, etcétera, dentro de la vivienda o residencia, pero tengamos en cuenta que en vigencia de la circular 021, ¿cierto? Frente a esas figuras hay unas obligaciones exceptuadas, porque es que dado la contingencia, ahí está la medida de prioridad y celeridad o eficacia, ¿cierto? Entonces, precisamente no se pueden cumplir con todas las condiciones para que se dé lugar al teletrabajo o el trabajo en casa. Listo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vale, dime, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hablas con Lisset Marulanda. Y Elizabeth. No, Lisset. Pero bueno, tranquilo. Lo que pasa es que yo quería como hacer una pregunta respecto al caso que le comentó la compañera ahorita, Merlinda Llana. En el caso, por ejemplo, de los contratos a término, contratos por obra o labor. Yo sé que si yo tengo un contrato por obra o labor, es totalmente diferente a un contrato a término fijo por 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso, si yo como empleador tengo todos mis trabajadores bajo un contrato por obra o labor, obviamente en medio de la contingencia, todos esos contratos, digámoslo así, quedaron como en el aire. ¿Por qué? O sea, me refiero a que cuando se tiene ese tipo de contrato es porque yo los contrato es por determinada obra. Supongamos en el caso de una construcción es porque apenas yo termine de construir dicha torre, entonces podemos renovar o no el contrato. Sí, es en correcto. Este momento, o digámoslo así, hace 15, 20 días, cuando todos estábamos en la cuarentena, obviamente ese contrato quedaba suspendido. Si yo doy por terminado ese contrato con todos mis empleados, usted ahorita mencionaba de una indemnización. ¿Cómo voy a hacer yo una indemnización si, qué pena, realmente la obra se acabó, la obra está suspendida, yo puedo suspender ese contrato o darlo por terminado? ¿Por qué o con qué motivo doy una indemnización o con qué bases calculo yo una indemnización en ese caso? No es por bases. Resulta y sucede que usted está dando la terminación del contrato por la imposibilidad del cumplimiento de la ejecución de la obra, ¿cierto? Entonces aquí partimos del hecho que la indemnización, porque es una terminación del contrato, esa terminación del contrato lo que implica es que debe ¿qué? Pagarle una indemnización, el equivalente a 15 días de salario, que no puede ser menos, ¿cierto? No puede ser menos de 15 días. El límite 15 días de salario como el equivalente a la indemnización, ¿sí? Eso es lo que va a pasar ahí. Porque otra cosa es que usted suspende la ejecución de la obra. Como la obra está suspendida, la ejecución de la obra, usted como empleador tiene una obligación y es continuar con el pago de ¿qué? De sus obligaciones salariales. Claro, sí. Pues salariales no, sus prestaciones de salud, de seguridad social. Ajá, sí. Bueno. Pero entonces, o sea, no se haría algo ilegal o bueno, no lo llamemos ilegal, sino no se haría pues como injusto el que yo no le pague indemnización o no estoy en la obligación de pagar esa indemnización a todos los empleados si yo les termino el contrato. Claro, a todo trabajador que usted le termine el contrato, ¿cierto? Está en la obligación de pagar las indemnizaciones de ley y en su equivalente. Si usted no paga esas indemnizaciones, el trabajador el día de mañana le va a presentar una demanda ordinaria laboral exigiendo el pago de esas indemnizaciones y que eso tiene un efecto, ¿cierto? Que por cada día de mora, por cada día en que usted se demora en pagar esa indemnización, ganar intereses sancionatorios también, indemnizaciones sancionatorias. Sí, es correcto. Bueno, le agradezco muchísimo. Listo, gracias. Hay un compañero que escribió acá, Jesús Salvador dice, cuando una persona sin justa causa, ¿qué es lo que le indemnizan? Le indemnizan el hecho de haber terminado el contrato, ¿cierto? Esa es la indemnización, el hecho de haber terminado el contrato. Y en los límites, allí expuesto en el artículo 64.
Aquí me hacen una aclaración frente a la chica que preguntó frente a lo de Bianca. Si otra cosa, aquí hay que mirar muy bien claro el tipo de modalidad contractual, ¿cierto? Si trabajan por call center, si tiene varias filiales y que lo van a cambiar para prestarle el servicio a otro, ¿sí? Usted tiene el contrato es con esa empresa, entonces hay que mirar desde el contenido del contrato porque usted solamente recibe, funciona como call center, reciben las llamadas, ¿cierto? Independientemente sea para uno, independientemente sea para Claro. Pasa que a usted le van a asignar, digamos, la cuenta de Claro. Usted está en la obligación de continuar con esa obligación. Otra cosa muy distinta es que la vayan a cambiar del lugar de domicilio, de trabajo, la prestación del servicio. Ahí cambia la figura. Pero solamente a quién se le va a prestar el servicio, pues obviamente ustedes tienen que cumplir con las obligaciones contenidas dentro de su contrato de trabajo. Sí, dale. ¿Quién me va a preguntar? Sí, profe, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, te iba a preguntar, si tan amable, me dice si todas las personas que hacen lo de, o sea, que la empresa, dependiendo de la modalidad, sea que lo saque a vacaciones, sea que les congele el contrato, pues que no los echa, pero eso les va a afectar la prima de mitad de año. No, no afecta la prima, no afecta la prima. Afecta son vacaciones, cesantías, ¿sí? Perfecto, gracias. Dale, con gusto. Profe, última pregunta, gracias. En el caso de que a presentar la suspensión del contrato y el empleado quiera asistir a la caja o ir a la caja de compensación familiar para pedir el subsidio, ¿podría o está en su derecho de realizar esa acción o no? El empleador, explícamela bien porque al principio te estaba escuchando entrecortado. Listo, profe, gracias. Bien, entonces el empleador envía a su empleado con suspensión de contrato. El empleado asiste o quiere ir a la caja de compensación familiar a solicitar el subsidio pues por el cese de actividades. ¿Lo puede realizar o eso no se puede hacer? Muchas gracias. Claro, porque tiene que ir a la cartica de la autorización de la suspensión, claro que sí. E igualmente cuando se trata de cesantías, el empleador le tiene que otorgar como una certificación de que hay una suspensión del contrato y que está perjudicado sus ingresos para poder que así el fondo de cesantías o en la caja de compensación, el otro parte que el auxilio de dicho beneficio económico puedan acceder frente a él. Listo. De acuerdo, profe, muchas gracias. Aquí hay una pregunta, ¿bajo qué aspectos se puede hacer un acuerdo de pago con el arrendatario? ¿En qué aspectos? En la forma de pago, para ser más claro, es en la forma de pago. Y digo que en la forma de pago porque el decreto es muy claro, está prohibido indemnizaciones, sanciones y demás. Entonces, en cuanto a la forma de pago y el tiempo de pago, es decir, no te puedo cobrar el arriendo, no te cobro el arriendo de abril, mayo y junio, pero entonces en julio me vas a dar de ese millón de canon de arrendamiento, te empiezo a cobrar y me vas a pagar entonces 500.000 pesos más, equivalente al mes de mes, o de a 200.000 pesos. O el equivalente de esos 3 meses, me haces un reajuste adicional al canon de arrendamiento. ¿Sí? Y como lo dice la ley, si no hay un acuerdo directo, puede impactar ¿qué? Intereses. Por eso el interés no puede ser superior al 50% del interés bancario corriente. ¿Sí? Esa sería más o menos la forma de arreglo. Sin cualquier tipo de arreglo directo, sin ponerle sanciones, cláusula penal y decir, como al caído caerle, no, sino, venga, negociemos, ¿cómo me puede pagar? ¿Y en qué tiempo me paga? Esos serían como los dos términos de condiciones. ¿Cómo y en qué tiempo? Dale. ¿Quién me está preguntando allí? Hola, profe, Ingrid. Ingrid, dime. Profe, una pregunta acerca del subsidio de desempleo, pues de las cajas de compensación. ¿Eso aplica para personas que han cotizado en el último año seguido en una misma caja de compensación o cómo funciona eso? Seguido de una misma caja de compensación. No, recuerda que las cajas de compensación, en estricto sentido, las cajas de compensación, con gusto, por el simple hecho de haber, con gusto, Oscar, por el simple hecho de haber terminado, estar cesante, las personas tienen el equivalente a un beneficio económico equivalente a un salario y medio, ¿cierto? Por el simple hecho de estar cesante, haber estado afiliado en la caja de compensación, es el único requisito. Porque el otro aspecto que realmente trata dicho decreto es el de las cesantías, que es totalmente distinto.
y también tiene que aportar dicha certificación. Listo, pero acuerde que ahí habla, dicho decreto habla de los independientes y de los dependientes. Es decir, aún está en vigencia la relación laboral, pero a estar suspendido el contrato, no está recibiendo salario, entonces se ven afectados sus ingresos y a veces afectados sus ingresos, entonces acude al fondo de cesantías para que le haya que el reajuste. Y el independiente, pues simplemente cajas de compensación, cajas de compensación, no, cajas de la fondo de cesantías. Y en el fondo de cesantías es que el independiente, por lo menos durante los 5 años anteriores, por lo menos haya cotizado un año de manera continua o discontinua para poder acceder a ese equivalente de los 2 salarios mínimos pagados en 3 cuotas mensuales. Profe, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariedi. Yo soy trabajadora independiente. Con respecto a lo que usted acaba de explicar, ¿yo cómo hago para recibir esos salarios? Sencillo. Hacer la solicitud en el respectivo fondo, en el fondo de cesantía en el que usted está, ¿cierto? En el fondo de cesantía en el que usted se encuentra. Usted presenta la solicitud y como usted ha cotizado, ha aportado a las cesantías, en ese mismo fondo, te presenta la solicitud y allá tienen todo el histórico de que efectivamente durante los 5 años usted por lo menos hizo un aporte a un año, ¿cierto? Y ya se presenta la solicitud. Cada fondo de cesantías, pues algunos presentan los dichos formularios, algunos los tienen en la página web para la respectiva solicitud. Profe, muchísimas gracias. Voy a responder las últimas 2 preguntas porque aquí hay varios estudiantes que también tienen en clase ahorita a las 6 de la tarde, como para que vamos como cortando con esto. ¿Listo? ¿Alguien que quiera preguntar? Allí me preguntan sobre el aporte de los 3%. Claro, ese 3% lo asume el empleador. Claro, el empleador. Y el otro, cuando hablamos de... Cuando es independiente, el independiente que también aporta, ¿cierto? Porque también aplica para los independientes, pues el 100% lo asume el independiente en cuanto al 3 aporte a pensiones. ¿Listo? Bueno, él le correspondía a Marisela. Con gusto, Adrián. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no siendo más, entonces agradezco a las personas que hayan asistido a este encuentro. A los que no conocen la institución universitaria, los invito pues a visitar nuestra página, UMAFIS, ¿cierto? Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, o www.umafis.edu.co, y allí pues poder acceder y conocer por lo menos nuestra institución universitaria. Muchísimas gracias por haber asistido a este encuentro y esperamos que este no sea ni el primero ni el último. Listo, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias a usted y de nuevo gracias por aportarle a la institución. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bendiciones, Dios lo bendiga.